Imagina por un momento que existen textos antiguos tan peligrosos y perturbadores que fueron ocultados deliberadamente, eliminados de las Escrituras y prohibidos por la Iglesia. Libros que describen realidades inquietantes, relatan historias prohibidas y contienen conocimientos que podrían cambiar por completo nuestra percepción del bien, del mal y del propósito mismo de la humanidad. Estos textos no fueron simplemente ignorados o dejados de lado, sino que fueron perseguidos activamente, condenados como herejía y eliminados de la historia oficial. Muchos de ellos contienen descripciones de seres caídos, revelaciones sobre el origen de los ángeles y demonios, y advertencias sobre fuerzas invisibles que han influido en la humanidad desde tiempos inmemoriales. Pero ¿quién decidió que estos libros debían ser prohibidos? ¿Qué contenían exactamente que hizo que fueran considerados peligrosos? ¿Podría ser que la verdad que ocultan es demasiado inquietante para ser revelada? Hoy vamos a sumergirnos en estos libros olvidados, en estas páginas prohibidas que podrían contener respuestas que han sido negadas a la humanidad por siglos. Revelaremos sus secretos más oscuros y perturbadores. Exploraremos lo que los hizo tan temidos por las autoridades religiosas y descubriremos la razón por la que aún hoy siguen siendo considerados peligrosos. Y lo más impactante de todo, el último de estos libros es el más aterrador de todos. Su contenido es tan perturbador que podría cambiar la forma en que ves la historia, la fe e incluso el destino de la humanidad. Pero antes de llegar a eso, primero debemos entender cómo y por qué estos textos fueron eliminados. Cuando hablamos de la Biblia, muchas personas creen que siempre ha sido un único libro, completo e inalterable. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Durante los primeros siglos del cristianismo, existían numerosos textos que relataban historias, visiones y enseñanzas que no fueron incluidos en la versión final de las Escrituras. A medida que la Iglesia consolidaba su poder, se tomaron decisiones sobre qué libros formarían parte de la Biblia y cuáles serían excluidos. Algunos fueron rechazados porque no coincidían con la doctrina oficial, otros porque presentaban ideas demasiado controversiales y algunos porque revelaban conocimientos que las autoridades religiosas preferían mantener en secreto. Uno de los textos más aterradores y enigmáticos que fue eliminado de la Biblia es el libro de Enoc. Este antiguo manuscrito, atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé, describe una realidad completamente diferente a la que conocemos. En sus páginas se relata la historia de los vigilantes, un grupo de ángeles que descendieron a la tierra y tomaron mujeres humanas como esposas, engendrando una raza híbrida conocida como los Nefilim. Estos seres gigantes poseían una fuerza y sabiduría inhumanas, y según el relato, fueron los responsables de corromper a la humanidad al enseñar conocimientos prohibidos. Gracias a ellos, los humanos aprendieron la escritura, la magia, la astrología y el arte de la guerra. Pero lo que parecía un avance en realidad fue su condena, ya que estos conocimientos llevaron a la humanidad al caos y la destrucción. Dios, enfurecido por esta rebelión celestial, envió a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael para castigar a los vigilantes y exterminar a los Nefilim. Según el texto, estas entidades fueron atrapadas y encadenadas en una dimensión oscura, mientras que la humanidad fue purificada con el gran diluvio. Lo más inquietante del libro de Enoc es su descripción de lo que ocurre después de la muerte. Enoc asegura haber sido llevado a los cielos y haber visto con sus propios ojos cómo las almas son juzgadas y enviadas a diferentes dimensiones. Habla de un infierno distinto al que conocemos, un lugar donde los condenados no solo sufren tormentos eternos, sino donde también existen entidades que controlan y manipulan el destino de las almas. Este libro fue ampliamente respetado en la antigüedad, y de hecho, algunos pasajes de la Biblia hacen referencia a él. Sin embargo, con el tiempo fue eliminado de las Escrituras y declarado apócrifo. Solo en la Iglesia Ortodoxa Etíope se conservó como parte de la Biblia, mientras que en el resto del mundo fue prácticamente erradicado. Pero aquí surge la pregunta más importante. ¿Por qué se prohibió este libro? Algunos historiadores creen que su exclusión
se debió a que presentaba una versión de la historia que entraba en conflicto con la doctrina oficial de la Iglesia. Enoc describe un mundo en el que los ángeles interactúan directamente con la humanidad, revelan secretos y desafían el orden divino, algo que podría haber sido considerado demasiado peligroso para la estabilidad de la fe. Otros creen que el verdadero motivo de su censura es que revelaba verdades demasiado impactantes sobre la naturaleza del universo y el papel que juegan las entidades espirituales en nuestra existencia. Lo que es innegable es que este no es el único texto prohibido que describe conocimientos ocultos. Hay otros libros que fueron considerados aún más peligrosos y que contienen revelaciones todavía más perturbadoras. Y lo que estamos a punto de descubrir en los siguientes textos podría cambiar por completo nuestra visión de la realidad. Si el libro de Enoc fue eliminado de la Biblia por sus revelaciones sobre los ángeles caídos y el destino de las almas, el siguiente texto prohibido es aún más aterrador. Se trata del Evangelio de Judas, un manuscrito que desafía por completo nuestra comprensión de la traición de Judas Iscariote y la verdadera naturaleza de Jesús. Durante siglos, Judas ha sido visto como el traidor definitivo, el discípulo que vendió a su maestro por unas monedas de plata y lo entregó a sus enemigos. Sin embargo, este Evangelio prohibido nos presenta una historia completamente distinta, una que podría alterar radicalmente la visión tradicional del cristianismo. Este texto, descubierto en Egipto en la década de 1970, pero oculto al público por décadas, sostiene que Judas no era un traidor, sino el discípulo más leal de Jesús. Según el manuscrito, Jesús le confió un secreto que no reveló a los demás apóstoles, que su misión en la tierra solo podía cumplirse si Judas lo entregaba. El Evangelio de Judas describe una conversación privada entre los dos, en la que Jesús le pide que lo traicione para que su espíritu pueda liberarse de su cuerpo mortal y regresar a su verdadera naturaleza divina. En otras palabras, Judas no traicionó a Jesús por codicia, sino porque obedeció su voluntad y cumplió un papel esencial en el plan divino. Pero lo más inquietante de este texto no es solo la reinterpretación de Judas como un héroe, sino lo que revela sobre el verdadero origen de Jesús. Según este evangelio, el mundo material fue creado por un Dios menor, una entidad imperfecta conocida como el Demiurgo, y no por el Dios supremo. Esta idea proviene de la antigua corriente del gnosticismo, una escuela de pensamiento que sostenía que el universo visible es una prisión y que los verdaderos seres espirituales deben despertar y liberarse de su existencia terrenal. Jesús, en esta versión, no vino a salvar a la humanidad a través del sufrimiento en la cruz, sino a entregar un conocimiento oculto que permitiría a las almas escapar de la influencia del Demiurgo. Esta visión era tan radical y peligrosa para la iglesia primitiva que el Evangelio de Judas fue declarado herético y condenado al olvido. Durante siglos se creyó perdido, hasta que una copia fue descubierta en un desierto egipcio, escrita en copto sobre papiro deteriorado. ¿Por qué este Evangelio fue censurado con tanta ferocidad? La respuesta es simple: su contenido amenazaba la doctrina oficial. Si Judas no era un traidor, sino un elegido, toda la narrativa del cristianismo se vería alterada. Si Jesús no vino a redimir el pecado original, sino a enseñar un conocimiento prohibido, la Iglesia perdería su autoridad sobre la salvación. Pero si este libro ya era lo suficientemente perturbador, lo que encontramos en el siguiente es aún más desconcertante. Uno de los textos más oscuros y misteriosos jamás prohibidos de la Biblia es el Apocalipsis de Pedro, una visión aterradora del destino de las almas condenadas. Este libro, atribuido al apóstol Pedro, describe con una crudeza extrema los castigos que sufren los pecadores después de la muerte. A diferencia del Apocalipsis de Juan, que fue incluido en la Biblia y se centra en la batalla final entre el bien y el mal, el Apocalipsis de Pedro nos muestra un descenso a los abismos más profundos del infierno. En sus páginas se detallan con espantosa claridad los tormentos que esperan a los mentirosos, los asesinos, los ladrones y otros condenados. Se describen demonios que torturan a las almas, castigos específicos para cada pecado y un sufrimiento que parece no tener fin. Pero lo más impactante de este libro
es que al final presenta una revelación que contradice toda la idea tradicional del castigo eterno. Pedro ve que después de un largo período de tormento, las almas comienzan a ser perdonadas y liberadas del infierno. En otras palabras, según este texto prohibido, el castigo no es eterno, y la misericordia divina alcanza incluso a los condenados. Esta idea fue considerada peligrosa porque desafía la enseñanza del castigo eterno que la Iglesia utilizó durante siglos para controlar a los fieles. Si incluso los peores pecadores pueden ser perdonados, entonces el miedo al infierno perdería su poder como herramienta de control. Por esta razón, el Apocalipsis de Pedro fue eliminado de la Biblia y declarado apócrifo, aunque algunos fragmentos de su contenido han sobrevivido en antiguos manuscritos, escondidos en monasterios y cuevas del desierto. Sin embargo, lo más aterrador de estos textos es que todos parecen apuntar a la misma conclusión. La historia que nos han contado sobre el bien, el mal y el destino de la humanidad podría ser muy diferente de la realidad. Pero si crees que esto es impactante, espera a conocer el último libro prohibido, el más inquietante de todos, el que podría cambiar por completo nuestra comprensión de la existencia. Dime si deseas que continúe con la tercera parte. A lo largo de la historia, la Iglesia ha decidido qué textos son sagrados y cuáles debían ser ocultados. Pero entre todos los libros prohibidos, hay uno que destaca por su oscuridad y el temor que despertó en quienes lo leyeron. Se trata del Libro de los Gigantes, un texto apócrifo vinculado al libro de Enoc, pero con una narrativa aún más aterradora. Este antiguo manuscrito, encontrado en los manuscritos del Mar Muerto en Qumran, nos habla de los Nefilim con un detalle escalofriante. Según el relato, estos híbridos, hijos de los vigilantes y las mujeres humanas, no solo eran enormes en tamaño, sino que eran despiadados y violentos. El texto describe cómo los Nefilim devastaron la tierra, desatando el caos y la destrucción. Eran criaturas poderosas, insaciables, y dominaban a los humanos con crueldad. Pero lo más aterrador es que antes de su exterminio en el diluvio, estos gigantes comenzaron a tener visiones de su inminente destino. El Libro de los Gigantes detalla cómo estas criaturas empezaron a experimentar sueños proféticos en los que veían su caída. Algunos de ellos intentaron advertir a los vigilantes, sus padres celestiales, buscando desesperadamente una forma de evitar su condena. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Las visiones describían su aniquilación, la llegada de un cataclismo que los borraría de la faz de la tierra y la ira de Dios descendiendo sobre ellos. En su desesperación, los gigantes intentaron comunicarse con Enoc, creyendo que él podría interceder por ellos ante Dios. Pero Enoc ya sabía cuál sería su destino. Su castigo estaba sellado. Su existencia era una abominación y no habría salvación para ellos. Este texto fue completamente erradicado del canon bíblico porque refuerza la idea de que hubo una época en la que la tierra estuvo gobernada por entidades que no eran ni completamente humanas ni completamente divinas. Si esto fuera cierto, significaría que la historia que conocemos es solo una fracción de la verdad y que hubo una guerra en los cielos cuyas consecuencias aún afectan a la humanidad. Pero si crees que esta historia es perturbadora, lo que estamos a punto de revelar en el último libro prohibido es aún más impactante. Un texto que no solo desafía nuestra concepción del bien y el mal, sino que su existencia misma plantea una pregunta aterradora. ¿Y si Dios no es quien creemos que es? Existe un evangelio prohibido que pone en duda la verdadera naturaleza del Creador. Un texto que fue declarado herético y eliminado de la historia oficial, pero que nos ofrece una visión completamente diferente de lo que significa la divinidad. Este es el Evangelio de Tomás, un libro que no narra la vida de Jesús ni su crucifixión, sino que recopila sus enseñanzas más esotéricas. A diferencia de los evangelios tradicionales, aquí Jesús no aparece como un Salvador que viene a redimir los pecados del mundo, sino como un maestro que revela un conocimiento oculto reservado solo para aquellos que estén preparados para recibirlo. Este evangelio sostiene que el reino de Dios no es un lugar físico ni una recompensa después de la muerte, sino un estado de conciencia que los seres humanos pueden alcanzar en vida. Según las palabras atribuidas a Jesús en este texto,
La verdadera salvación no se encuentra en creer ciegamente, sino en despertar a la verdad que ha sido oculta a la humanidad. Una de las frases más inquietantes de este evangelio dice: si sacas lo que está dentro de ti, eso que sacas te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, eso que no sacas te destruirá. Estas palabras sugieren que el conocimiento, el verdadero conocimiento, no se encuentra en templos ni en libros sagrados, sino dentro de cada individuo. Pero si alguien ignora ese conocimiento interno, terminará siendo consumido por la ignorancia y la ilusión. El Evangelio de Tomás fue prohibido porque elimina la necesidad de una institución religiosa para alcanzar la verdad. No habla de pecado, de castigo ni de redención, sino de iluminación y autoconocimiento. Si este evangelio hubiera sido aceptado, la estructura misma del cristianismo como religión organizada habría colapsado. La Iglesia perdería su poder porque la gente entendería que no necesita intermediarios para conectarse con lo divino. Es por esto que fue eliminado, olvidado y tachado de herejía. Pero la pregunta que nos deja es inevitable. ¿Qué otra verdad nos ha sido ocultada? Lo que estos libros prohibidos nos muestran es que la historia que conocemos no es completa. Se han tomado decisiones sobre qué debemos creer y qué debemos ignorar. Se nos ha enseñado una versión de la verdad, pero en las sombras existen relatos que nos ofrecen otra perspectiva, una que podría cambiarlo todo. Y aún falta la revelación final. En la última parte, conoceremos el libro prohibido más inquietante de todos, aquel que no solo desafía nuestra visión del mundo espiritual, sino que nos hace cuestionarnos la verdadera naturaleza de la realidad. Si los libros que hemos explorado hasta ahora han sido perturbadores, el último es sin duda el más inquietante de todos. No solo fue prohibido, sino que su contenido desafía la estructura misma de la realidad y la naturaleza del universo tal como lo conocemos. Se trata del libro de las revelaciones secretas de Juan, también conocido como el Apócrifo de Juan. Este texto gnóstico, atribuido al apóstol Juan, ofrece una visión completamente diferente de la creación del mundo, una visión tan peligrosa que fue condenada como herejía y eliminada de la historia oficial. Según este libro, el Dios del Antiguo Testamento, el que ordena guerras, destruye ciudades y exige obediencia absoluta, no es el Dios verdadero. En cambio, es un ser impostor, un arconte corrupto conocido como el Demiurgo, una entidad menor que se cree todopoderosa, pero que en realidad es solo una sombra de la divinidad suprema. El texto describe cómo el verdadero Dios, una fuente pura de luz y conocimiento, existía antes de toda creación. De esa fuente surgió Sofía, la sabiduría, un aspecto divino femenino que cometió un error. Creó una entidad sin el permiso de la fuente suprema. Esa entidad fue el Demiurgo, un ser arrogante y ciego que no reconocía la existencia de un Dios superior. Lleno de orgullo, el Demiurgo creó el mundo material, un universo imperfecto donde reinan el sufrimiento, la muerte y la ignorancia. Según el Apócrifo de Juan, el Demiurgo es el responsable de nuestra prisión terrenal, y es él quien exige adoración como si fuera el único Dios. Pero lo más inquietante de este libro es la revelación de que la humanidad posee dentro de sí una chispa de la divinidad verdadera. No somos meras creaciones del Demiurgo, sino fragmentos de una realidad superior atrapados en un mundo ilusorio. Esta idea es tan revolucionaria que, si hubiera sido aceptada, habría destruido toda la estructura del cristianismo tradicional. Porque si el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios supremo, entonces toda la historia de la humanidad ha sido manipulada. Pero hay algo aún más aterrador. Este libro insinúa que las fuerzas que gobiernan nuestro mundo no quieren que descubramos la verdad. Se nos mantiene atrapados en el ciclo de nacimiento, sufrimiento y muerte, controlados por una red de mentiras cuidadosamente diseñada para evitar que recordemos quiénes somos realmente. Según el Apócrifo de Juan, Jesús vino al mundo no para morir por los pecados de la humanidad, sino para entregar este conocimiento prohibido. Él no era el hijo del Demiurgo, sino un mensajero del Dios verdadero que vino a despertarnos de la ilusión en la que vivimos. Es por esta razón que su mensaje fue distorsionado. Su enseñanza fue transformada en una doctrina de obediencia y temor, y sus palabras más profundas fueron eliminadas de la historia.
Pero si todo esto es cierto, nos lleva a la pregunta más aterradora de todas. ¿Quién realmente controla este mundo? ¿Vivimos en una prisión sin muros, diseñada para mantenernos en la oscuridad? Tal vez la razón por la que estos libros fueron prohibidos no fue porque fueran falsos, sino porque eran demasiado peligrosos, porque contenían verdades que podrían cambiar nuestra comprensión de la vida, de Dios y del universo mismo. Y ahora que estas revelaciones han salido a la luz, la pregunta final es para ti. ¿Te atreverás a cuestionar la historia que te han contado? Gracias por mirar.